Muy buenas tardes a todos. Estamos hoy llevando a cabo la 10ª conferencia de nuestro ciclo anual de trabajo y en este caso tenemos el placer y la alegría de recibir al doctor Jean-Michel Arrigui, que nos va a hablar sobre democracia y derecho internacional, normas y casos. El doctor Arrigui es doctor en Derecho y Ciencias Sociales, como se dice en Uruguay, de la Universidad de la República, y profesor agregado de Derecho Internacional Público. Es miembro del Instituto de Droit Internacional y es profesor invitado en muchas universidades, habiendo dictado cursos, entre otros, lo cual es muy importante para el Derecho Internacional Público, en La Haya. Es vicepresidente de la Sociedad Latinoamericana de Derecho Internacional. Y en la actualidad, y desde hace unos cuantos años, su actividad principal es ser secretario de Asuntos Jurídicos de la Organización de Estados Americanos, OEA. Muchas gracias. Muchas gracias. Para mí es una gran alegría cada vez que paso por Montevideo poder tener contacto con estudiantes. Es una forma de mantenerme yo mismo actualizado. Y es retomar el viejo vicio de la docencia que tengo desde hace 1000 años. Es muy novedoso la combinación de una organización internacional de estados, que son fundamentalmente de poderes ejecutivos, derecho internacional creado por esa organización y defensa de un sistema de gobierno, es decir, defensa de un orden jurídico o de normas del orden jurídico interno. La mezcla entre derecho internacional, derecho interno y una organización internacional es aún novedosa y el sistema interamericano sigue siendo en muchos de estos aspectos, y lo vamos a ver en los casos, aún pionero con relación no solo a lo que ocurre en el derecho universal general en las Naciones Unidas, sino en el derecho de otras regiones. Pero antes de eso, ¿por qué les digo que es novedoso? Porque lo normal es que el derecho internacional se ocupase en el pasado pura y exclusivamente de las relaciones, derecho internacional público, de las relaciones entre estados. Y dentro de esas relaciones entre estados, fundamentalmente de las relaciones de paz y guerra entre los estados, las relaciones diplomáticas entre los estados, la utilización de los recursos comunes a los estados como el mar, los ríos, el espacio aéreo. Y la solución de las controversias que se pudiesen plantear en todos estos campos. Ese fue el nacimiento del sistema interamericano, que a su vez fue un sistema pionero a nivel universal. En 1889 se realiza en Washington la primera conferencia americana, convocado por Estados Unidos. Paréntesis, Estados Unidos de 1889 no tiene nada que ver con el Estados Unidos que ustedes conocen hoy. Era un país que salía de una guerra civil sangrienta, era un país que no quería tener relaciones con Europa, era un país que tenía que extender su comercio dentro de su territorio y era un país que empezaba a extender su comercio y buscar nuevos mercados. Y esos nuevos mercados, dada la política aislacionista con relación a Europa y las desconfianzas de que Europa pudiese nuevamente intervenir en asuntos americanos, era hacia los países americanos. ¿Y cuál era la idea de estas conferencias americanas? La idea era que si uno quería fomentar el comercio, en el sentido más amplio, intercambio de bienes, circulación de personas, etcétera, y por lo tanto la inversión mutua. En ese momento Estados Unidos, Argentina, Brasil, etcétera, eran potencias bastante similares. Brasil era aún un imperio, cambia
de imperio a república durante la conferencia americana en 1890. Para fomentar el comercio, la inversión, la circulación de bienes entre esos países, era necesario asegurar la paz al interior de los países y sobre todo la paz entre los países. Y tener un conjunto de normas jurídicas similares que pasaban por sistemas financieros, por sistemas aduaneros, por unidad de pesas y medidas que no se terminó de lograr, por una cantidad de otros elementos. A partir de ahí nace en el continente americano un conjunto de tratados de derecho público y de derecho privado y un conjunto de instituciones. Por ejemplo, en 1906 un comité jurídico para establecer un marco jurídico común, 1920 una organización panamericana de la salud, una comisión interamericana de mujeres, un instituto interamericano de la niñez, etcétera, etcétera. Todo eso va a ser copiado por Naciones Unidas 30 años después. Y ese sistema fue exitoso, pese a que yo conozco muy poca gente que hable bien de la OEA en el mundo, sobre todo en el mundo latinoamericano, fuera hablan mejor, pero en el mundo latinoamericano, pese a eso, el sistema fue exitoso. Y ustedes que estudian relaciones internacionales les pongo un ejercicio. Si ustedes toman el mapa de las Américas de 1889, época de la conferencia, y toman el mapa de las Américas de hoy, es más o menos el mismo. Si ustedes traten de hacer ese mismo ejercicio con el mapa, no de África, no de Asia, con el mapa de Europa, entre 1889 y hoy, hay muchísimos estados que ya no existen, Imperio Austrohúngaro, mucho más reciente, las dos Alemanias, Yugoslavia, Kosovo, Croacia, todo lo que quieran. Y a lo largo de ese siglo XX, esos cambios en el mapa de Europa, que no pasaron en América, significan millones y millones de muertos. Eso no pasó en América. Eric Hobsbawm, ustedes estuvo muy de moda como historiador, etcétera, haciendo el balance del siglo XX, decía que el siglo XX había sido el siglo más cruel en la historia de la humanidad en las relaciones entre estados, con una excepción, el continente americano. El continente americano solo conoció una guerra de invasión que fue la Guerra del Chaco. Todos los demás conflictos, incluido luego la propia Guerra del Chaco, en el continente americano, todos los conflictos entre países, aún hoy, se han resuelto y se resuelven mediante el recurso a algún medio pacífico de solución. La Corte Internacional de Justicia de La Haya tiene a los países latinoamericanos, o americanos en general, como su principal cliente. Y esto es bueno. Eso quiere decir que, bien o mal, hemos ido a buscar la solución de todos nuestros conflictos por una vía pacífica, sea el acuerdo bilateral, sea el arbitraje, sea la Corte Internacional de Justicia. Lo que ha fracasado en muchos de nuestros países, no solo en el continente americano, pero es al que vamos a aterrizar ahora, es el orden jurídico interno. Cuando se habla de ruptura del orden democrático, cuando se habla de violación de derechos humanos, cuando se habla de denegaciones de justicia, de imposibilidad de acceso a justicia, de no plena separación de poderes, de falta de transparencia en el acceso a la información, de fraude electoral, etcétera, etcétera. Lo que estamos hablando son de fracasos del derecho interno, no del derecho internacional. Yo creo personalmente que de todas las ramas del derecho, el derecho internacional es la que tiene el mejor nivel de cumplimiento. Cada vez que ustedes, y están todos, me imagino, con un celular con email y computadoras y televisión que ven en cualquier país del mundo, etcétera, o ven aviones que aterrizan o compran productos que todos dicen made in China o made in algún lado, todo eso es derecho internacional funcionando y funciona muy bien.
Si el derecho penal funcionase tan bien como el derecho internacional, si el derecho civil, que en materia de cumplimiento de contratos, etcétera, funcionase tan bien como funcionan las telecomunicaciones a nivel mundial, imagínense que las telecomunicaciones a nivel mundial, yo no sé cuántos miles de millones de dólares y de euros circulan en transferencias bancarias internacionales por segundo en el mundo. Eso es derecho internacional funcionando y no hay casos de incumplimiento de esas normas. Eso no lo tiene ninguna otra rama del derecho. Ustedes pueden abrir todos los diarios de cualquier país del mundo y van a encontrarse con infinitas páginas de violación del derecho penal, por ejemplo. Del derecho civil, basta con ir a cualquier juzgado de cualquier país del mundo para ver la cantidad de casos de incumplimientos de contratos, etcétera, etcétera. En el continente americano, como en ningún otro, el derecho internacional funcionó y funcionó muy bien en su objetivo fundamental clásico, que era el de resolver los conflictos entre estados. Pero empezó a pedirle el orden jurídico interno, los países miembros del sistema interamericano, que el derecho internacional los ayudase un poco a resolver los problemas que había en el ámbito interno. Y fue así que el derecho interamericano fue pionero en inmiscuirse en dos asuntos que eran de la competencia exclusiva de los estados y donde participar en ella por parte de una organización internacional significaba intervenir en un asunto interno. Y el sistema interamericano, a diferencia del sistema de Naciones Unidas, tiene dos pilares básicos. El primer pilar es el que todos los estados son iguales, la igualdad jurídica de los estados. Y en el sistema interamericano, Estados Unidos tiene un voto, Uruguay tiene un voto, San Kitts y Nevis tiene un voto. Y todas las decisiones se toman por mayoría calificada o mayoría en algunos casos, pero mayoría. Y todos los estados participan de todas las instancias de decisión. Eso no ocurre en el sistema de Naciones Unidas, que tiene órganos de membresía restringida, y aún en esos órganos de membresía restringida, el Consejo de Seguridad, hay al interior de esos órganos algunos países que tienen poderes que no tiene ningún otro. O sea, ahí no hay igualdad jurídica de los estados, hay desigualdad jurídica de los estados. Ahora, la igualdad jurídica de los estados es una ficción. Es evidente que Estados Unidos no es lo mismo que San Kitts y Nevis, o que Haití no es lo mismo que Brasil. Todo orden jurídico se basa en ficciones. Por ejemplo, en el derecho interno hay una ficción que es que la ignorancia de la ley no sirve de excusa. Es decir, llega un señor, un chino, de pasada por Montevideo, no sabe una palabra de español y, sin embargo, se presume que conoce todo el derecho uruguayo, cosa que ninguno de ustedes ni yo conocemos. El chinito lo tiene que conocer y no puede mañana empezar a matar gente y diciendo, bueno, yo no tuve tiempo de leer el Código Penal uruguayo, yo no leo, por lo tanto yo no sabía que se castigaba el homicidio. Sin esa ficción no funciona un orden jurídico interno. Si yo puedo hacer lo que quiero y decir yo no sabía que había una ley, cae todo el orden jurídico interno. Lo mismo ocurre en el derecho internacional y en el interamericano. Pero para proteger esa ficción en la realidad está el principio de no intervención, es decir, un Estado no puede intervenir en los asuntos internos de otro Estado sin violar ese principio. Eso no está hecho para proteger a Estados Unidos de San Kitts y Nevis, eso está hecho para proteger a San Kitts y Nevis de Estados Unidos. Y una organización internacional tampoco puede intervenir en los asuntos internos de sus miembros, salvo que los miembros la hayan autorizado para ello. Eso fue lo que empezó a ocurrir en el sistema interamericano. Los miembros le fueron dando a la organización internacional
instrumentos y solicitudes para intervenir en asuntos internos, que de otra forma serían violatorios del principio de no intervención. Y esos son dos temas, dos grandes temas a partir de los años 40, que es el tema de la defensa de una forma de gobierno específica, que es la democracia representativa, y la defensa de los derechos humanos, cuyas violaciones se producen en el orden interno del Estado, donde ya no tienen nada que ver relaciones entre países, sino relaciones entre las autoridades con relación a sus propios habitantes, ciudadanos. En 1948 se celebra una conferencia americana y se aprueban tres documentos fundamentales. La Carta de la OEA, que era el órgano político. ¿Por qué? Porque en 1945, cuando se elabora la Carta de Naciones Unidas, la idea de los autores de la Carta de Naciones Unidas, los tres triunfadores de la Segunda Guerra Mundial, era que hubiese un Consejo de Seguridad, al que luego se integró China y se integró Francia, un Consejo de Seguridad que resolviese todo conflicto que ocurriese en el mundo entre países. Los países americanos, que tenían esta estructura ya armada a lo largo de 50 años, dijeron no, acá hay que hacer dos cosas. Primero, la capacidad que puede tener la región para ser la primera instancia para resolver un conflicto. Y segundo, en materia de agresión, en materia de conflictos externos, la posibilidad de que los países de una región puedan, a través de una organización, tener mecanismos de legítima defensa comunes. Entonces hubo que crear el mecanismo de legítima defensa común, que es un tratado que se llama TIAR, Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, un tratado para la solución de las controversias entre los países americanos, previa a que pudiesen llegar al Consejo de Seguridad, y es conocido como Pacto de Bogotá de 1948, y una instancia política que coordinase el sistema y que fuese el organismo regional, que tenía la instancia primera antes de llegar a Naciones Unidas, y se crea la OEA, la Organización de Estados Americanos, en el 48. Pero también en el 48 se aprueba la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, antes que la Declaración Universal de las Naciones Unidas, y sobre todo más completa, porque la Declaración de las Naciones Unidas solo logró acuerdos sobre los derechos del hombre, en cambio la Declaración Americana tiene además los deberes del hombre con relación a la sociedad que integra. Y se incorpora en la Carta de la OEA una mención a la democracia representativa. Lo que tiene la Carta es el artículo 4D de la Carta y habla de democracia representativa. Los Estados americanos se comprometen a que su régimen de gobierno sea democracia representativa. Los Estados, por ahora la organización no tiene competencia para un compromiso de los Estados con ellos mismos, es decir, una norma programática, no obligatoria. Pero se plantea el problema de qué diablos era esto de democracia representativa. Hoy todos ustedes, si yo les digo qué es la democracia representativa, me van a decir más o menos lo mismo. Elecciones libres, periódicas, separación de poderes, respeto a los derechos humanos, respeto a la libertad de expresión, etcétera, etcétera. Ahora, eso que hoy es el común denominador, y hoy todo el mundo me diría eso, no era tan fácil de entender en 1959. La palabra democracia tuvo sus orígenes en Grecia, después Roma, y después desaparece de la faz de la tierra. Vienen las monarquías absolutas, etcétera, etcétera, ya nadie más habla de democracia. Se vuelve a resurgir la palabra con la Revolución Francesa y la Revolución Americana, y empieza con sentidos muy distintos. Después se pone de moda la palabra democracia, y todo gobierno
del planeta se llamaba democracia algo. Democracia socialista, democracia nacionalista, democracia participativa, nacionaldemocracia, lo que pidan de democracia. Todo golpe de Estado se hacía para restablecer la democracia, alguna forma de democracia. Pero la Carta de la OEA habla de democracia representativa, de una forma. En 1959 se reúnen los cancilleres de América y hacen el vínculo entre democracia representativa y derechos humanos. Y establecen cuáles son los componentes de esa democracia representativa, que son estos que yo les acabo de decir. O sea, elecciones periódicas, elecciones libres, separación de poderes, etcétera, etcétera. Toda esta lista. Y el respeto a los derechos humanos. Y para velar para el respeto a los derechos humanos, crean en 1959 una comisión, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que existe hoy todavía. Pero al poco tiempo de esta reunión de cancilleres empiezan los serios conflictos, dictaduras, etcétera, en América Central y luego en el Cono Sur, empezando en el 63 en Brasil. Por lo tanto, en el marco de la OEA, donde están representados los poderes ejecutivos, en los órganos políticos, ni hablemos de democracia. Ahí teníamos a Somoza, Duvalier, Pinochet, Videla, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, tema de democracia no hablemos más en el marco de las instancias políticas. Del tema de derechos humanos, menos, porque eran gobiernos acusados de violación de derechos humanos, pero sin embargo se había creado ya una comisión y esa comisión existía. Entonces, esa comisión quedó colgada de un pincel porque esa comisión iba a depender de la elaboración de una convención que iba a regular el tema y esa convención obviamente se demoró mucho más tiempo de lo previsto. Por lo tanto, la comisión quedó colgada de un pincel, no le iba a pedir instrucciones, ni normas, ni regulaciones, ni apoyo a los gobiernos de los cuales estaba recibiendo denuncias. Entonces, eso llevó a un problema que aún hoy está pendiente, que es la Comisión tuvo que inventar sus propias normas, tuvo que actuar contra la voluntad de muchos de los gobiernos y tuvo que abrirse espacio por sí mismo. Creó sus normas, etcétera, etcétera. Tiempo después, o sea, no se dio simultáneamente como era la idea, tiempo después se elabora la Convención Americana de Derechos Humanos y tiempo después, mucho tiempo después, entra a funcionar la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esa es una historia. Volvamos al tema de democracia. El tema de democracia no se toca más en el sistema interamericano hasta el principio de los años 80. Y ahí viene una persona que es clave en esta historia, que fue el secretario general. En la historia de derechos humanos y de este papel de la Comisión, pese a los gobiernos, fue clave el papel que jugó el secretario general de la época, que era un argentino, Alejandro Orfila, que le dio mecanismos a la Comisión para poder actuar, entre otros casos, entre otras situaciones en el caso de Argentina, aún contra la voluntad de los gobiernos. En el caso de democracia, Orfila renuncia casi al término de sus 10 años de gestión, por motivos distintos, y asume un brasilero, Baena Suárez. Baena Suárez dice: esto no es posible, la OEA tiene que hacer algo, no puede ser, tenemos procesos de paz que se iniciaban en Centroamérica, tenemos fin de las dictaduras en el Cono Sur, a empezar por su propio país, Brasil. La OEA no puede estar al margen de esto. Cuando dice eso, los países le dicen: mire amigo, usted no tiene mandato para hacer eso, porque lo de democracia representativa está para los estados, pero no para la organización.
Y aparece un discurso que ustedes lo van a escuchar repetido en la historia del sistema interamericano, siempre como novedoso, pero siempre el mismo. Estados Unidos le dice a Baena, mire, este tema de la democracia no es de su competencia, nosotros en el tema de América Central, gobierno Reagan, este es un tema para nosotros bilateral. Así que la OEA, como está dominada por los latinoamericanos, la OEA afuera. Muy bien. Los países latinoamericanos le dicen, mire Baena, la OEA es el brazo armado de los Estados Unidos, está dominada por Estados Unidos, por lo tanto la OEA afuera y vamos a hacer nosotros nuestro propio proceso, una especie de OEA sin Estados Unidos. Discurso que escuchan todos los días aún hoy. Y se establece el grupo de Contadora, el grupo de amigos de Contadora, el grupo de Río, etc. Moraleja, es la OEA finalmente la que participa en el proceso de restablecimiento de la democracia, sobre todo en un caso que fue el paradigmático, que es en el caso de las elecciones de Nicaragua, en las que ganó Violeta Chamorro. ¿Qué hace Baena? En 1985 se propone una reforma de la Carta de la OEA. Esa reforma presenta un paquete gigantesco, que es casi demencial, que ustedes lo tienen ahí, que es todo el capítulo sobre desarrollo económico, desarrollo integral, etcétera, etcétera. Donde se proponen cosas que si hoy uno las propone cualquiera, de izquierda, de derecha o de centro, lo enchalecan inmediatamente. Reforma agraria inmediata, nacionalización de todo, derecho al trabajo, a la salud, a la vivienda, todo eso en un tratado, o sea, no en un programa, no, en un tratado obligatorio. Eso hizo que todos los países, obviamente, se centrasen a debatir todo eso. Mientras debatían todo eso, Baena mete 2 artículos de colado en la Carta de la OEA. El artículo que ustedes lo tienen ahí, el artículo que es el actual 2B, donde dice que la organización, ya no los estados, ni una parte de la organización, sino la organización, cualquier parte de la organización, incluido el secretario general, tienen como mandato el de promover y consolidar la democracia representativa. Y después otro artículo que no viene al caso por ahora. Eso quiere decir que a partir de la adopción de esto, Baena les dice, miren, señores, ahora yo tengo poder para meterme en el tema de la democracia. Organiza una unidad para hacer eso. Respuesta de los países, para que vean cómo los diálogos son divertidos a veces y el pasado no tan lejano es distinto al discurso actual de muchos lados. Los países le dicen, sí que nos hizo esta trampita, muy bien, le vamos a contestar con una trampita. Y aprueban una resolución que aún hoy está en vigor, por la cual le dicen que la Secretaría General no podrá utilizar ni un peso del fondo regular de la organización, es decir, del fondo que pagan los estados para actividades sobre el tema de democracia. O sea, tiene el poder, pero yo le niego los fondos para hacerlo. Moraleja, usted no lo va a poder hacer. ¿Qué hace Baena? Sale a buscar fondos afuera de la organización. Y logra que en 1990 se incorpore, es el último país que se va a incorporar a la OEA, se incorpore Canadá como Estado miembro. Y Canadá crea un fondo fuera del fondo regular, del fondo de la contribución regular, un fondo especial para el tema de democracia. Y a partir de ese momento, con ese fondo, se empiezan a financiar las misiones de observación electoral, que tenían como objetivo preservar a un continente, y sobre todo en América Central, del problema patológico del fraude electoral. Y la prueba de fuego de ese fondo fue la primera elección en Nicaragua,
después de la revolución sandinista. Daniel Ortega toma el poder mediante una revolución contra Somoza, Somoza nieto o hijo. Toma el poder y al poco tiempo llama a elecciones. Llama a elecciones primero en un país con una tradición de fraude electoral histórica. Todas las elecciones que ganaban los Somoza, por ejemplo. Y en un contexto de éxito sandinista, de gran popularidad de Daniel Ortega, frente a una coalición que lleva a la presidencia a la señora Violeta Chamorro, que era una estupenda señora, pero cuyo gran mérito era sobre todo el apellido que tenía de su marido. Todo hacía pensar que era imposible, por una vía o por otra, que Daniel Ortega perdiese esas elecciones. Eso llevó a un gran despliegue por parte de la OEA, que ahí se jugaba el todo por el todo en su primer prueba de fuego. Sobre eso se desplegaron más de 600 personas durante 6 meses para ver todo el tema que incluye no solo el momento electoral, la transparencia en el registro, los padrones, que no aparezcan todos los muertos, que no aparezcan 20 veces la misma persona, etcétera, etcétera. Y el momento del fraude, el momento de la elección y después el momento del conteo. Las elecciones las gana Violeta Chamorro, a la sorpresa universal, empezando creo por la sorpresa de Daniel Ortega y de Violeta Chamorro. Pero lo que fue mucho más importante es que en ningún momento el gobierno perdedor, o sea, el sandinismo, reclamó fraude electoral o alguna maniobra. Reconoció Daniel Ortega inmediatamente el resultado. A partir de ahí, el tema de las misiones de observación electoral se despliega en toda la región y es notorio que el fraude electoral, que era común, sobre todo en América Central, hoy es un recuerdo más o menos del pasado. Y si hay fraude electoral, inmediatamente la opinión pública lo sabe. Y después vamos a ver un caso. Ese es el primer hecho. Entonces después dicen, bueno, muy bien, todo esto muy lindo, pero ¿qué hacemos si se produce un golpe de Estado en un país miembro de la OEA? Y entonces ahí se toma una primera resolución en el año 1991, una resolución de la Asamblea General, la resolución número 1080, que dice que en caso de golpe de Estado, la organización tomará las sanciones que considere necesarias. En ese momento lo que todo el mundo tenía en la cabeza era el golpe de Estado tradicional, es decir, militares vienen y agarran al presidente y de patitas se lo llevan. Y esa situación se produce inmediatamente después de aprobada esa resolución con el golpe de Estado en Haití contra el presidente Aristide. El presidente Aristide, un ex cura, es elegido presidente en elecciones observadas por la comunidad internacional, entre ellas por la OEA, y a poco tiempo de asumir una junta militar lo destituye. Aristide va a Venezuela primero y luego se instala en un apartamento en Washington. Aristide no tenía ningún control de la situación del país. ¿Qué hacer en ese caso? El derecho internacional tradicional, con algunas excepciones que habían pedido algunos países sin éxito en el pasado, entre las cuales Uruguay, había habido una declaración del vicepresidente Guani en los 40, seguida de una declaración del canciller Rodríguez Larreta en el 45, sostenían que si se daba un golpe de Estado en un país, los demás países no debían reconocer a ese gobierno. Esa declaración no fue aceptada por ningún otro país americano. Y se siguió siempre la tradición de que se reconocía al gobierno de un país si ese gobierno tenía el control efectivo del Estado, independientemente de la forma de gobierno. Y esa había sido la norma seguida por todos los países americanos hasta ese momento.
Cuando se produce el golpe de Aristide obviamente no tenía ningún control. Aristide vivía en un apartamentito cerca de la OEA, en Washington, y el país estaba notoriamente bajo control de la Junta Militar. Sin embargo, los países americanos, por unanimidad y por primera vez hasta la fecha, mantuvieron el reconocimiento al gobierno de Aristide y no reconocieron a la Junta Militar. Luego fueron adoptando una cantidad de medidas progresivamente, sanciones, pedir ruptura diplomática, pedir ruptura comercial, etcétera, etcétera. Pero esas medidas eran de carácter no obligatorio y, sobre todo, solo cubrían al continente americano. Otros países podían seguir comerciando con la dictadura haitiana. Eso hizo que Naciones Unidas hiciese suyas las resoluciones de la OEA, mantuvo el reconocimiento a Aristide, cosa rarísima en el sistema de Naciones Unidas, que Naciones Unidas, la palabra democracia no existe en la Carta de Naciones Unidas, por lo tanto Naciones Unidas acepta cualquier tipo de régimen, y fue tomando las medidas de carácter obligatorio para todos los países miembros de Naciones Unidas, hasta que al final autorizó el uso de la fuerza para destituir a la Junta Militar. La Junta Militar, frente a eso, se retiró pocas horas antes del vencimiento. Ese era un golpe clásico. Pero en el año 92 se produce una situación que esa sí no estaba prevista en el imaginario de los que habían redactado esta resolución, que fue el llamado autogolpe de Fujimori en Perú. O sea, Fujimori había sido presidente electo, democráticamente electo, en elecciones observadas por todo el mundo, y un año después disuelve el Parlamento y el Poder Judicial, en violación de la Constitución. Ahí no estábamos frente al derrocamiento de un presidente electo. Ahí el presidente democráticamente electo es el único que quedaba en el poder. No había otro. Bueno, ahí se tomaron otras medidas. Finalmente Fujimori aceptó la celebración de una asamblea constituyente. Un año después, en Guatemala, el presidente Serrano hace la misma que hizo Fujimori, con dos diferencias: que Serrano no tenía apoyo popular y que Serrano no tenía el apoyo del ejército, cosas que tenía Fujimori en el 92. Moraleja, la población se levantó, el ejército no lo apoyó y Serrano duró unas horas en el gobierno y se tuvo que ir. Muy bien, hasta ahí la aplicación de esta resolución del 91. Pero en el año 2000 se producen unas situaciones más inesperadas todavía. Se produce elección en el año 2000 en Perú y en Haití. Son los dos países que se repiten a lo largo de esta historia. Y en el año 2000 hay elecciones, Fujimori va a la reelección, Alejandro Toledo es el rival con más apoyo popular en frente de Fujimori. Se produce fraude electoral y la misión de observación de la OEA dice: frente a esta situación de fraude masivo no podemos seguir observando, nos retiramos y lo que pedimos es que se haga una nueva elección. Fujimori dice: yo gané las elecciones. Toledo dice: yo gané las elecciones. Acá no estábamos frente a un golpe de Estado. Acá el problema era que no se sabía quién diablos era el presidente electo de la República. Por lo tanto, ya tampoco servía esa norma de la resolución 1080. Entonces se dijo, bueno, vayamos por la vía de la Carta de la OEA, esa norma de promover y consolidar la democracia representativa, a ver qué diablos podemos hacer. Entonces se creó una comisión integrada por el secretario general, que era Gaviria, de Colombia, y el canciller de Canadá, que presidía la Asamblea General. Y mandaron una misión de avanzada, y me tocó ir a mí y a un embajador canadiense a preparar el diálogo, a ver si podía haber algún acuerdo para convocar nuevas elecciones.
el diálogo era absolutamente imposible, la situación era de una tensión muy grande. No sé qué hubiese pasado si la historia no agarró otro camino y aparecieron unos videos, etcétera, etcétera, y finalmente el presidente Fujimori, por otras razones, no porque la OEA haya intervenido, renunció, asume un gobierno provisorio, se hacen nuevas elecciones y esas nuevas elecciones las termina ganando Alejandro Toledo. Una situación similar se produce en Haití, pero ya no para elección presidencial, sino para elección senatorial. Y ahí la historia degeneró de otra forma, el gobierno se mantuvo firme, pese al fraude, la oposición salió, terminó en situaciones de mucha violencia interna en Haití, hay muchos casos, muchas intervenciones en temas de reparaciones de daños, etcétera, y finalmente, tiempo después, Aristide abandona el poder, se llaman nuevas elecciones, etcétera. Y la historia está lejos de estar terminada. El gobierno peruano de transición luego de Fujimori, el gobierno del presidente Paniagua, cuyo primer ministro era Javier Pérez de Cuéllar, ex secretario general de Naciones Unidas, dice: tenemos que fortalecer aún más los instrumentos que dispone la OEA para combatir la democracia, porque estábamos frente al vacío del fraude electoral y la situación de autogolpe, los dos casos peruanos. Y solicitan que se adopte un documento que llaman la Carta Democrática Interamericana. Esa Carta Democrática, la primera propuesta es peruana, luego es revisada por el Comité Jurídico Interamericano, por la Secretaría de Asuntos Jurídicos, etcétera, etcétera, y finalmente es aprobada como resolución, no es un tratado, como resolución en el 11 de septiembre del 2001, exactamente en el mismo momento que se producían los ataques del 11 de septiembre, estábamos ese día en Lima, se aprobó en Lima esa resolución. Esa resolución lo que tiene es posibilidades progresivas de participación de la organización previas a la ruptura del orden democrático. Entonces, si un gobierno considera que está en peligro la institucionalidad, puede venir a la OEA a pedir apoyo. Sí, etcétera, etcétera, hasta llegar al caso de ruptura, y entonces ahí hay una sola sanción, que es la suspensión de ese gobierno, de ese país. Muy bien. Pero eso es un problema del derecho internacional, no solo de la Carta Democrática, es que cuando se habla de gobierno en derecho internacional se habla de poder ejecutivo. Es decir, mientras sea el poder ejecutivo el perjudicado, tiene medios de venir a la OEA y pedir apoyo. Ahora, si es el poder ejecutivo el que comete los abusos frente a otro poder, el otro poder no tiene los medios para acudir al derecho internacional. Y esto se produjo en varias situaciones. Casos que funcionó bien, que el gobierno pidió ayuda y se le dio, fueron dos situaciones en Nicaragua, las mismas. Ustedes van a escuchar por todos lados, y escuchen y además digan que tienen razón, de que un gobierno tiene que luchar contra la corrupción. Que es bueno luchar contra la corrupción. Eso mismo pensó el presidente Bolaños de Nicaragua. Violeta Chamorro, que ya vimos, luego de Violeta Chamorro gana el Partido Liberal con presidente Arnoldo Alemán, y luego vuelve a ganar el Partido Liberal, presidente un ingeniero Bolaños. Y el Partido Sandinista, liderado por Daniel Ortega, en la oposición. O sea que el Parlamento era, pongamos, mitad liberal, mitad sandinista. Sandinista oposición, liberal de apoyo. El presidente Bolaños dice: voy a combatir la corrupción. Obviamente la corrupción que podía combatir era la que estaba en el gobierno anterior. El gobierno anterior era el del presidente Alemán, de su mismo partido. Termina Alemán preso. La teoría diría que el partido tenía que quedarse con el bueno, Bolaños, y abandonar al malo y corrupto que estaba preso, Alemán. Eso no pasó. Pasó exactamente la inversa. Todo el Partido Liberal se quedó con Arnoldo Alemán preso y por lo tanto acusó al presidente Bolaños de traidor al partido. Sandinismo era opositor,
Por lo tanto, el presidente Bolaños quedó colgado de un pincel con 2 diputados en el Congreso que lo apoyaban. A partir de ese momento, entre los liberales que lo odiaban por traidor al líder y los sandinistas, por ser el rival, empezaron a aprobar un día sí y otro también leyes, tenían los votos sobrados entre los dos, disminuyendo cada día más los poderes del presidente Bolaños. Al final, poco menos que para ir al baño necesitaba el visto bueno y la aprobación unánime del Parlamento, etc. Entonces Bolaños viene a la OEA, pide ayuda ante este enfrentamiento de poderes. Fuimos, me tocó estar en la mesa de diálogo, ahí intervino un personaje muy curioso de la historia nicaragüense a lo largo de los últimos 50 años hasta hoy, es el cardenal Obando y Bravo. El cardenal ahí manda un mensaje a todas las iglesias ese domingo y la crisis se solucionó, se volvió a plantear tiempo después, se solucionó y finalmente Bolaños logró terminar su mandato. Y Alemán salió de la cárcel al final también. Y Daniel Ortega ganó las elecciones también, o sea, todos felices. Ese caso está muy bien, el gobierno, Poder Ejecutivo, vino, pidió ayuda, se le dio ayuda, se resolvió el conflicto. En Ecuador pasó exactamente la inversa. En el 2004, Ecuador tenía una constitución, después la modificó, pero tenía una constitución hasta ese momento que decía que el Parlamento, por mayoría simple, podía destituir al presidente de la República por una serie de causales, que iban desde la demencia, abandono del cargo, desertor, etcétera, etcétera. Mayoría simple, y además que el único intérprete de esa causal era el propio Parlamento. Traducido en español, un presidente que perdía la mayoría simple del Parlamento era hombre muerto. Era hombre condenado a muerte, y ya lo habían vivido varios presidentes ecuatorianos. El último de ellos había sido el presidente Bucarán, que cantaba con los iracundos, un conjunto uruguayo, que cantaba en los tablados, los sábados, etcétera, y el Parlamento lo declaró demente y lo destituyeron. Pero además tenía unas acusaciones así de corrupción y vivía en Panamá. El hecho que con esa norma constitucional el Parlamento ecuatoriano tenía más de 30 partidos políticos. ¿Por qué? Porque cada voto valía oro. O sea, cada voto podía significar la cabeza o no del presidente. Lucio Gutiérrez, que era el presidente, fines de 2004 está al borde de perder la mayoría. Entonces, para mantener la mayoría le hacía falta 2 votos. Va a un partido político que tenía 2 diputados, 2 congresistas, es un sistema unicameral. Uno era el hermano de Bucarán y otro era el primo de Bucarán. Y le dice, muy bien, nosotros le aseguramos la mayoría parlamentaria a una condición. Es que usted haga que la Corte Suprema levante todos los cargos contra el presidente Bucarán y que éste pueda volver al país. Muy bien. Va a la Corte Suprema y le dice, mire, señor, mire el expediente que tenemos contra este señor, ¿cómo le vamos a archivar este expediente? ¿Qué se le ocurre al presidente Gutiérrez? Disolver el Poder Judicial, echar a los jueces de la Suprema Corte y nombrar nuevos jueces. Estos nuevos jueces no se les ocurre nada mejor que archivar el caso del presidente Bucarán, a quien no se le ocurre nada mejor que tomarse el primer avión, aterrizar en Guayaquil y a dar un recital con los iracundos. Eso generó inmediatamente un levantamiento masivo de las poblaciones, sobre todo en Guayaquil y en Quito. Eso significó un arrepentimiento del Congreso y significó la inmediata destitución por parte del Congreso del presidente Gutiérrez, con el argumento de que había hecho abandono del cargo. El pobre Gutiérrez creo que nunca salió de su escritorio. El hecho que lo echaron. Asume un nuevo presidente interino, un médico, Palacios,
en marzo, o sea, todo esto se arranca de diciembre del 2004, en marzo del 2005 asume Palacios, viene sus delegados a la OEA, piden ayuda a la OEA, ahí fuimos, y la gente nos tiraba tomatazos. Yo crucé la plaza principal de Quito bajo tomatazos, con el argumento de, ¿qué vienen a hacer ahora si el lío lo tuvimos en diciembre del año pasado? Y teníamos que explicarles que si no nos pide el Poder Ejecutivo, nosotros no podemos movernos. Aceptaron, bueno, y después se apoyó todo el tema de la reconstrucción del Poder Judicial, que era el gran tema central, elección de nuevos jueces, etcétera, etcétera. Pero este es un caso problemático para el derecho internacional. Es decir, si es el Poder Ejecutivo el que afecta a las instituciones, como fue el caso en Ecuador, el sistema queda bloqueado. Y finalmente se produce en el año 2009 el único caso que se produjo bajo el marco de esta Carta Democrática, que fue el golpe de Estado en Honduras. En Honduras el presidente Zelaya pretende un referéndum para ver si se modificaba o no la Constitución y luego llamar otro referéndum con un texto nuevo constitucional. Todo el mundo pensaba que atrás de eso había una propuesta que se plantearía después de reelección de Zelaya. La Corte Suprema dice que ese procedimiento no correspondía, se produce un enfrentamiento entre poderes y ese enfrentamiento entre poderes se resuelve mediante el envío de un comando militar a la Casa de Gobierno y en pijamas los metieron en un avión y los llevaron a Costa Rica. De esto se ha discutido después mucho, que había violado la Constitución Zelaya, que no había violado la Constitución. Yo no sé si violó o no la Constitución. Lo que sí sé es que no es la forma jurídica de resolver un conflicto entre poderes del Estado el envío de un comando que destituya al presidente. Eso, me guste o no el presidente, esté de acuerdo o no con lo que hizo, esa no es la forma legal de solucionar un conflicto entre poderes. Inmediatamente se reúne la Asamblea General de la OEA y por unanimidad, y digo por unanimidad porque después he escuchado muchas declaraciones de que no, es que yo no estaba a favor, que fue un gran error del secretario general, que no vota, etcétera, etcétera. No, fue por unanimidad, abrazo levantado. No hubo ningún país que se opuso a la exclusión de Honduras de la OEA hasta tanto no se restableciese el sistema democrático. Y eso fue lo que ocurrió. Y finalmente se levantó tiempo después, cuando ya el presidente Lobo se había instalado en el gobierno, etcétera, se levantó la sanción y esta vez no fue por unanimidad. Después hubo un caso, a partir del ejemplo de la OEA, todas las organizaciones subregionales americanas fueron tomando disposiciones similares. El Mercosur tiene un protocolo de Ushuaia, que dice que en el caso de ruptura del orden constitucional en uno de los países miembros del Mercosur será excluido, etcétera, etcétera. La UNASUR tiene una norma similar, la Reunión Iberoamericana tiene una norma similar y la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de las Américas tiene una norma similar. Problema. ¿Qué pasa? Son todos Estados miembros de la OEA. En unos serán 4, en otros 6, en otros 8, en otros 10, etcétera. Todos miembros de la OEA. Y la OEA por otro lado. ¿Qué pasa si dado una crisis en un país, la OEA dice no hay golpe de Estado o hay golpe de Estado y el Mercosur o el UNASUR dicen una cosa contraria? Esto parecía hipotético hasta que se produce la crisis política en Paraguay, con la destitución mediante un juicio político del presidente Lugo. Ahí
La cumbre iberoamericana no tuvo tiempo de pronunciarse porque todo eso fue fuera de periodos de la cumbre, aunque creo que tomó alguna medida. La cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de las Américas tampoco sesionaba en ese periodo que se produjo la crisis. Teníamos entonces sanciones que adoptó inmediatamente el Mercosur, suspendiendo a Paraguay, sanciones similares que adoptó la UNASUR, suspendiendo a Paraguay, y la no suspensión en el marco de la OEA. En el marco de la OEA lo que ocurrió fue que el Consejo, donde están representados los países miembros del Mercosur, de la UNASUR, etcétera, el Consejo decidió solicitarle un informe al secretario general. El secretario general viajó a Paraguay y luego del viaje dijo que no se estaba frente a la ruptura del orden constitucional, se estaba frente a una crisis institucional, que el sistema de la OEA, a diferencia de los sistemas de la UNASUR, Mercosur, etcétera, no tiene como única sanción la de la suspensión del Estado, que es la Carta Democrática, sino que también están en vigor otros instrumentos, como la Carta de la OEA de promover y consolidar, y la Resolución 1080, que da un marco más amplio, y que, por lo tanto, dado que se estaba ante un proceso electoral, era mucho mejor apoyar a la transparencia y a la buena realización del proceso electoral paraguayo que suspenderlo. Y eso fue lo que ocurrió. Entonces convivieron durante un tiempo estados que en el marco de la OEA trabajaban, reconocían, participaban de reuniones con Paraguay y que en el marco de la UNASUR o del Mercosur tenían rotas sus relaciones. Finalmente, por suerte, esa crisis se resolvió. Pero balance. Yo les decía que el sistema interamericano había logrado el mantenimiento de la paz entre los países americanos, pero creo que también fue exitoso en el tema de la democracia. Y les voy a dar, así como les daba la historia del mapa, les voy a dar otra cifra. Hay un historiador americano de las relaciones entre América Latina, Estados Unidos, etcétera, que tiene un libro que se llama La democracia en América Latina, se llama Peter Smith, es un libro nuevo, y él hace un estudio de los golpes de Estado verdaderos, o sea, podemos discutir después si el presidente tal me gusta, no me gusta, etcétera, etcétera. Muy bien, pero golpe de Estado de los que estaban el imaginario, o sea, los militares tomando el poder y sacando de patitas a la calle al presidente. Entre 1900 y 1990 hubo cerca de 180 en América. Países que tuvieron algunos, países que tuvieron poco, países que tenían uno por semana. Toda América. Es decir, un promedio de 2 golpes por año. Entre 1990, 91, fecha de la resolución 1080, la primera que autoriza a tomar sanciones, y hoy, golpes militares, solo hubo 2 en la región. Los que mencioné, el de Haití en el 92, y el de Honduras en el 2009. Es decir, mal o bien hemos pasado de 2 golpes por año a menos de 1 cada 10 años. Eso tampoco es poca cosa en momentos donde, vuelvo al continente europeo, que siempre es visto como un gran modelo. En los años 90 tuvimos limpieza étnica, tenemos aún hoy tribunales para crímenes de guerra de gobernantes en Europa Central, etcétera, etcétera. Eso no ha pasado en la región. Es cierto que falta mucho para consolidar todos los valores de esa definición de 1959, pero este tema tampoco es fácil medir. El primer secretario de Asuntos Políticos de la OEA, que es una secretaría relativamente nueva, que era un argentino, que fue canciller, Dante Caputo, decía siempre, yo no tengo la menor idea cuántos golpes no se dieron. Yo sé cuántos se daban antes y cuántos no hay ahora, pero cuántos se han evitado, no sé. En Paraguay,
la sola amenaza de sanciones jugó un papel importante en contener algunos intentos de golpe en la época del presidente Wasmosy, por ejemplo. Esa es la primera cosa. Falta mucho por hacer, pero hoy las elecciones, Uruguay no nos damos mucha cuenta de eso, pero el tema de elecciones más o menos transparentes, de registros electorales más o menos depurados, etcétera, 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 no es la regla uruguaya. Es más, los funcionarios de la Corte Electoral uruguaya generalmente son muy apreciados y consultados por otros países para enseñarles un poco una cantidad de técnicas, porque Uruguay no ha tenido esos problemas. Pero les puedo asegurar que el hecho de que haya elecciones más o menos reconocidas por todas las partes, en América Central, etcétera, es un cambio enorme. Y la otra cosa es que estas normas que tiene el sistema interamericano siguen siendo aún hoy exclusividad del sistema interamericano. La Unión Europea tiene normas para impedir el ingreso a la Unión Europea de un país que no sea democrático. Pero aún hoy no tiene normas y ahora están un poco preocupados, cosa que están estudiando el sistema interamericano, más que los propios americanos, porque no tienen normas para el caso de que se produzca la ruptura del orden democrático en un país que ya es miembro de la Unión Europea. Obviamente siempre habían pensado de que eso puede pasar en cualquier continente, menos en el continente europeo. O el crecimiento en estos últimos años de movimientos de extrema derecha en algunos países europeos, y no de los más pequeños, es una amenaza real y por lo tanto no es una hipótesis de laboratorio pensar que se pueda producir una ruptura del orden constitucional en algún país europeo. Y en ese caso no tienen medidas para sancionar o para tomar algún tipo de medidas en el marco de la Unión Europea, cosa que sí tiene el sistema interamericano. Quería saber el estatus de la comisión que está en San José de Costa Rica de Derechos Humanos y el tratamiento que le ha dado Venezuela y otros, y cuál es el estado de situación. Bueno, ahí los órganos son dos. Está la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión Interamericana es un órgano de la Carta de la OEA, yo le decía, incorporada al sistema en 1950, creada en 1959 e incorporada a la Carta de la OEA en 1967, y que por lo tanto abarca a todos los Estados miembros de la OEA. Y está en Washington. Son comisionados electos por la Asamblea General y que tienen como función la de promover los derechos humanos, la de recibir denuncias, la de hacer informes sobre países, sobre todos los países miembros. Y acá hago un paréntesis, incluido Cuba, que nunca ha dejado de ser miembro de la OEA. Cuba fue sancionado por otras cosas que no tenían nada que ver con democracia, era por el tema de agresión, etcétera. Se le levantó la sanción en el 2009, no se ha incorporado a las actividades, pero nunca ha denunciado la carta, etcétera. Bueno, y si los casos no pueden ser resueltos por una forma amistosa, casos son denuncias de particulares contra el Estado, la Comisión puede llevar ese caso, solo la Comisión puede llevar ese caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos es un órgano no de la Carta de la OEA, sino de la Convención Americana de Derechos Humanos. La Convención Americana estableció y creó la Corte. La Corte es la que tiene sede en Costa Rica. Entonces la Corte falla y el fallo de la Corte, del caso que le llevó la Comisión, es obligatorio. Pero, problema, no todos los Estados miembros de la OEA son parte de la Convención Americana de Derechos Humanos. Por ejemplo, no es parte Canadá,
Estados Unidos es solo signatario, pero no es parte. Muchos países del Caribe anglosajón no son parte. Y 2 estados que sí eran parte se han retirado, han denunciado la convención y se han retirado. Es el caso de Trinidad y Tobago en el año 99, o 97, 99, y más recientemente el caso de Venezuela, que se ha retirado de la convención. Para los países que no son parte de la convención, solo existe como instancia para el tema de debatir la situación de los derechos humanos y de recibir denuncias de sus ciudadanos, la comisión. Pero como yo les decía, la comisión no tiene la facultad de dictar sentencias obligatorias. Puede pedir medidas, va a hacer informes, tiene gran peso en la opinión pública, etcétera, etcétera. Solo los estados que han reconocido la Corte, es decir, que son parte de la Convención, pueden llegar a tener fallos condenatorios por parte de la Corte. Esa es la situación. En el caso de Venezuela, Venezuela se retiró, Venezuela denunció la Convención, producía la denuncia por 2 años, sigue en vigor la Convención, ya no está más para Venezuela, pero los casos iniciados anteriormente han sido fallados y hace un mes y pico ha habido un fallo sobre una situación de un gran abogado en Venezuela, de Breber Carías. La aparición de CELAC y UNASUR, ¿cómo ella se está relacionando con esas instituciones? Organismos subregionales siempre han existido en América. O sea, pensado como algo y siempre han tenido relación. Yo les contaba Contadora, grupo de amigos de Contadora, algunos contra OEA, otros sin OEA. Después han aparecido muchas instancias con algunos fines particulares, por ejemplo, de integración. Desde la década del 60 tuvimos primero al ALC, después al ADI, después tenemos al Mercosur, tuvimos en Venezuela tiene su sede el CELA, Sistema Económico Latinoamericano. Los mejores equipados como un sistema subregional son los países del Caribe anglosajón a medida que fueron accediendo a la independencia y hoy constituyen un bloque muy sólido que es el CARICOM. Los países centroamericanos tienen una viejísima tradición. 1907 establece Centroamérica el primer tribunal regional en el mundo. La Corte Centroamericana de Justicia, que duró de 1907 a 1917. Hoy tienen su propia Corte, tienen su Parlamento, tienen el sistema de integración centroamericana. La UNASUR o la CELAC son también espacios de integración. Ahora, no son los primeros que han ocurrido, no van a ser los últimos en la región. A mí me parece personalmente que todo espacio de integración, si sirve luego para llegar unidos a canchas mayores, bienvenido. Si es multiplicar los rings de box, ¿para qué? O sea, ese es el tema. Pero, por ejemplo, yo les voy a dar el caso. O sea, yo en los 22 años que llevo en la OEA, he visto cómo funciona maravillosamente, que ojalá pudiésemos hacer nosotros lo mismo, el grupo del CARICOM. Son 14 países del Caribe anglosajón. Yo me imagino que se reúnen entre ellos, se matan entre ellos, pero la decisión la toman entre ellos, votarán, no sé cómo harán, y luego salen como el Vaticano, con humo blanco, y me guste o no me guste la decisión que tomaron, los 14, como uno solo, van a seguir esa decisión. Nosotros hacemos la inversa. Creamos grupos subregionales, no nos ponemos de acuerdo en nada, llegamos a la cancha más grande con 3 o 4 propuestas, moraleja, quien decide por nosotros es el CARICOM. Solo una vez en mis 20 años vi partido a todos los sistemas regionales, subregionales, políticos, etcétera, sin que tuviesen nada que ver ni Estados Unidos ni Canadá, que siempre lo meten en la película y muchas veces no tienen. Y les voy a dar el ejemplo.
el mismo día se recibió la solicitud. En la OEA tenemos los Estados miembros y Estados observadores, que son los países que no pueden ser miembros, pero que participan, contribuyen, etcétera. Ahí tenemos todos los países europeos, etcétera. Hay como 50. El mismo día se recibió en la OEA la solicitud para ser observador permanente por parte de la República Popular China y por parte de Taiwán. El mismo día, para que vean que, digo, diálogos tienen, ¿no? Justo la casualidad que el mismo día presentan los dos la misma nota. Problema. Solo uno de los dos puede ser miembro, siguiendo además lo que ellos mismos dicen. Cada uno se reconoce como único Estado. Y, segundo problema, Naciones Unidas, que había mantenido el reconocimiento exclusivo a Taiwán, había modificado y ahora tenía el reconocimiento exclusivo a China continental. Muy bien. Tercer problema. Viene el debate, me piden la opinión jurídica, yo digo, mire señores, no vamos a inventar la pólvora. Naciones Unidas, de las cuales todos ustedes son miembros, ya ha tomado una decisión. No pueden ustedes mismos tomar una decisión distinta a la que están tomando en Naciones Unidas. No, muy bien. Van a votación. Todos los grupos políticos regionales y subregionales se partieron con esta decisión. Mercosur, partido. ¿Por qué? Porque Paraguay tiene relaciones con Taiwán. ALBA, países del ALBA, que se supone, bueno, partido. ¿Por qué? Porque Nicaragua tiene relaciones con Taiwán. Por lo tanto, partido el UNASUR. Porque Paraguay, partido el SICA, el Sistema de Integración Centroamericana, porque Nicaragua y en ese momento también Costa Rica y Guatemala tenían relaciones con Taiwán. Y partido por primera y única vez el CARICOM, porque la mitad de CARICOM tiene relaciones con Taiwán y la otra mitad con China continental. Fue una guerra terrible. Y al final se votó y entró China continental. Digo, tampoco había margen para inventar la pólvora. Pero quiere decir que muchas uniones... El caso, yo les decía, el levantamiento de la sanción a Honduras, es muy divertido porque el país que propuso el levantamiento de la sanción a Honduras fue Nicaragua. Razones comerciales fundamentales. O sea, hay en Centroamérica una cadena de producción. Si se cortaba un país, se rompía la cadena, y si se rompía la cadena, se perjudicaban los demás miembros de la cadena, entre los cuales Nicaragua. Nicaragua propuso el levantamiento de la sanción. Venezuela, ALBA, Venezuela dijo, bueno, está bien, pero con reticencias. Y el único país que votó en contra del levantamiento de la sanción fue el tercer miembro del ALBA, que fue Ecuador. O sea, ahora para secretario general hay, por lo menos actualmente, 2 candidatos, los 2 del UNASUR, y luego hay uno del SICA, los 2 del UNASUR. Veremos. Pero ya les digo, o sea, esto de la CELAC, UNASUR, etcétera, me parece bien si es para juntar fuerzas, pero la historia de grupos subregionales con fines políticos, económicos, de integración, comerciales, etcétera, se remonta a la independencia casi, ¿eh? Sí, la pregunta es si no han sido para excluir, ¿no? Por más que sea el más grande, en definitiva. ¿A quién? A Estados Unidos, ¿no? Pero a la larga siempre van a participar en algún lugar, aunque sea en la bilateral o en la universal con Estados Unidos. Yo, honestamente, creo, el secretario general decía el otro día que las dos fundamentos de la OEA, independientemente que vayan cambiando los temas, yo les demostraba, el tema de la democracia es relativamente nuevo, el de derechos humanos también, mañana habrá otro. En su momento estuvo el del medio ambiente, que hoy ya no está en la agenda porque pasó a Naciones Unidas, etcétera. O sea, es el diálogo. El diálogo no quiere decir estar siempre de acuerdo, pero con Estados Unidos, en algún lugar, siempre se dialoga. Entonces, más vale dialogar en un espacio donde uno es igual que dialogar en espacios donde uno no es igual, es decir, en la bilateral o en la universal. En la universal
Obviamente que si uno no es parte de los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad, es desigual. O sea, ahí no hay. Los 5 miembros del Consejo de Seguridad se ponen en un cuartito afuera, resuelven entre ellos y después los demás a obedecer. O sea, tampoco ahí hay margen. Y en la bilateral, obviamente. Por lo tanto, yo creo que los grandes ganadores de mantener espacios de diálogo con Estados Unidos, y cuanto más espacio de diálogo, son los que no son Estados Unidos, no Estados Unidos. O sea, yo creo que el gran beneficiario del espacio de la OEA es justamente los países que no son Estados Unidos. Cuando la Unión Europea toma medidas comerciales, de la cual Estados Unidos no forma parte, sería ingenuo pensar que no tienen en cuenta qué es lo que puede llegar a pensar o lo que puede decir Estados Unidos de tal o cual medida que toma la Unión Europea. Nosotros tenemos un espacio donde preguntárselo en la cara y donde discutirlo con ellos en la cara, en pie de igualdad. Aprovechémoslo. Entonces, lo que decía Insulza hace poco, que la OEA tiene 2 cosas que hacen la base permanente, que es el espacio de diálogo y el espacio de creación de normas jurídicas. Esas tampoco las tiene ninguna otra institución. Piense que es desde la OEA que se crearon, o desde el sistema interamericano, antes la Unión Panamericana, ahora OEA, que se crearon todas las instituciones del sistema interamericano, desde la Comisión, todas las comisiones, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Organización Panamericana, todas se crearon a partir de la Unión Panamericana.